Hola, ¿cómo andan? En este video tutorial vamos a abordar la temática de los contratos en general. Pero primero vamos a hacer una breve reseña sobre el Código Civil y Comercial argentino, sobre el concepto de persona, los tipos y atributos que define este código, y luego sí vamos a abordar el concepto y caracteres del contrato, cómo lo podemos clasificar, cuáles son sus elementos principales y medios usuales de prueba, y por último las formas o modos de extinción de los mismos. ¿Comenzamos? Con respecto al Código Civil y Comercial que utilizamos actualmente, este constituye las bases del ordenamiento jurídico tanto en materia civil como comercial en nuestro país. Tiene la particularidad de haber resultado de la unificación del Código Civil de Vélez Sarsfield y el Código de Comercio, además de haber introducido una serie de cambios importantes que vamos a ir viendo más adelante. En cuanto al antiguo Código Civil, este fue redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, entrando en vigencia en el año 1871 hasta el 2015, cuando fue derogado. En primer lugar, es importante que analicemos el concepto de persona y los tipos de personas desde el punto de vista jurídico. ¿Y esto por qué? Porque básicamente las personas son sujetos de derecho. En cuanto al concepto, en el antiguo Código Civil se la definía como todo ente capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. En el actual Código, si bien no se habla de persona, sino de persona humana, no se da una definición de persona humana ni de sus características, porque se entiende que todo ser humano, por el hecho de ser tal, es persona. Acá es importante tener en cuenta que las personas básicamente son los sujetos de los contratos. Si bien vamos a ver más adelante, cuando analicemos la definición de contratos, que el código, más que hablar de personas, habla de partes, unos centros de interés. En cuanto a su clasificación, podemos distinguir por un lado a la persona humana y por el otro a la persona jurídica. La humana es aquella que presenta rasgos de humanidad, o sea, la persona de carne y hueso, y su existencia desde el punto de vista jurídico comienza con la concepción, no con el nacimiento. En este sentido, lo que introduce de nuevo este código es que dicha concepción no solo puede darse dentro del seno materno, sino también fuera, como es el caso de la inseminación artificial o la fecundación in vitro. Con respecto a la persona jurídica, en este nuevo código se las define expresamente en forma descriptiva como aquellos entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Acá hay una diferencia importante en comparación con la persona humana, y es que esta última goza de personalidad con derecho propio, mientras que en el caso de las personas jurídicas es la legislación la que les confiere esta personalidad, estando limitada al cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. ¿Cuándo se considera que comienza a existir la persona jurídica? Bueno, el código dice que comienza a existir desde su constitución y además que no necesita autorización del Estado para funcionar, salvo en los casos en que la ley establezca una autorización estatal. Además, otro aspecto importante que recalca el código es que la persona jurídica tiene una personalidad diferenciada. O sea, es una persona distinta de cada uno de los miembros que la integran. En este sentido, tanto su patrimonio como sus derechos y obligaciones son totalmente distintos e independientes de los de sus miembros, salvo que estos hayan puesto su propio patrimonio como garantía. Dentro de las personas jurídicas podemos distinguir entre las de carácter público y las de carácter privado. En el primer caso interviene siempre el Estado y se rigen por el derecho público, mientras que en el segundo caso intervienen los particulares y se rigen por el derecho privado. Como ejemplo de las públicas, en primer lugar tenemos el Estado nacional, provincial y municipal, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entidades autárquicas, que son aquellas que se han desprendido, descentralizado del Estado y que llevan a cabo funciones propias, como es el caso de los servicios públicos,
Aquellas organizaciones constituidas en nuestro país a las cuales el ordenamiento jurídico les haya atribuido este carácter público, como por ejemplo empresas del Estado, obras sociales, sindicatos, partidos políticos, etc. Los estados extranjeros, incluyendo aquellas organizaciones a las cuales el derecho internacional público les ha reconocido esta personalidad jurídica, como por ejemplo la OEA, la ONU o el Mercosur, y toda otra personalidad jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional. Además, incluimos acá la Iglesia Católica, y esto porque es el culto sostenido por la nación en el artículo 2 de la Constitución Nacional y es el profesado todavía por la mayoría de los habitantes. Por otro lado, como ejemplos de personas jurídicas privadas, podemos destacar a las sociedades, las asociaciones civiles y simples asociaciones, las fundaciones, las otras iglesias, comunidades o entidades religiosas, las mutuales y cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra incluida en este código. Analicemos ahora los atributos de la persona desde el punto de vista jurídico. Bajo este término de atributo, la doctrina hace referencia a aquellas cualidades jurídicas que son inseparables de la persona porque hacen a la base y esencia de la personalidad. Los que vamos a ver son comunes tanto a las personas humanas como a las personas jurídicas, salvo el estado de familia que es privativo de la persona humana. En primer lugar tenemos el nombre. Este es no solo un derecho, sino también un deber de toda persona humana y sirve para identificarla dentro de la sociedad. En cuanto a los elementos que lo componen, acá podemos distinguir en primer lugar al nombre propiamente dicho, llamado también prenombre o nombre de pila, el cual sirve para identificar a la persona dentro de la familia y lo podemos elegir en forma libre, salvo de que se trate de los nombres prohibidos. Cabe aclarar que está prohibido por ley colocar más de 3 nombres, colocar apellidos como nombres, colocarle a un hijo como primer nombre uno idéntico al de sus hermanos vivos e incluso colocar nombres extravagantes que puedan producir el rechazo, la risa o la burla de los demás. En cuanto al apellido, también es denominado nombre de familia y sirve para identificar a la persona dentro del grupo familiar. Este es el que se transmite de padres a hijos. El domicilio podemos entenderlo como el asiento jurídico de la persona y el nuevo código distingue 3 clases o tipos. Por un lado tenemos el domicilio real, que es el lugar donde la persona tiene su residencia habitual, donde realmente vive o tiene el centro principal de sus actividades. Este es voluntario y puede cambiar. En segundo lugar, el legal, que es el lugar donde la ley presume que la persona reside en forma permanente para el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones. Este, a diferencia del anterior, es forzoso, o sea, solo la ley puede establecerlo y no puede ser cambiado. Y por último, el especial, que se establece solo para ciertas relaciones jurídicas determinadas, como por ejemplo el domicilio contractual, el procesal o el conyugal. En lo referente a la nacionalidad, podemos entenderla como la condición en base a la cual una persona se considera que pertenece a un determinado estado o nación. Con respecto a la capacidad, podemos entenderla como la aptitud que tiene la persona, por un lado para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Esto es lo que se denomina capacidad de derecho. Y por el otro para ejercer por sí misma sus derechos o el cumplimiento de sus deberes, que es lo que denominamos capacidad de ejercicio. Cabe aclarar que estas capacidades tienen limitaciones que llamamos incapacidades. Y en este sentido podemos diferenciar entre la incapacidad de derecho, que es cuando la ley prohíbe a una persona ser titular de un determinado derecho basándose en razones morales, y la incapacidad de ejercicio, que es cuando la ley prohíbe a una persona ejercer por sí misma sus derechos a fin de protegerla, y por ello solo puede ejercerlos por medio de un representante legal, como por ejemplo sus padres, un tutor, curador, etc. Acá la ley establece como incapaces de ejercicio a las personas por nacer, a las personas que no cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente. Tengamos en cuenta que para el código un menor de edad es un menor de 18 años, y a las personas declaradas incapaces por sentencia judicial. Por
Por último tenemos el patrimonio, el cual entendemos como el conjunto de bienes que posee la persona, y el estado civil, que como dijimos es un atributo exclusivo de las personas humanas. Vamos a ver a continuación el tema de los contratos en general y en otro video tutorial vamos a analizar en particular el tema del contrato de obra y de servicios. ¿Pero qué es el contrato? Este nuevo código lo define como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o incluso extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces, analizando un poco esta definición, en primer lugar se destaca en la misma que el contrato es un típico acto jurídico. ¿Y qué entendemos por tal? Bueno, que es un acto voluntario, lícito y que tiene como fin inmediato adquirir, modificar o extinguir las relaciones o situaciones jurídicas. Incluso con respecto a este, el nuevo código dice que para ser tal debe ser ejecutado con discernimiento, con intención y con libertad. El discernimiento tiene que ver básicamente con la capacidad de darme cuenta de las posibles consecuencias de mis actos, la intención con que quiera o tenga la voluntad de hacerlo y la libertad con que no esté obligado a hacerlo. Además, como ya mencionamos anteriormente, en esta definición ya no se habla de personas sino de partes. Si bien siempre en un contrato intervienen personas, lo importante más que las personas es que haya un centro de interés y en este sentido hacemos referencia a las partes. Incluso este término de partes es más amplio, ya que una parte puede estar compuesta no solamente por una persona sino también por varias. Por ejemplo, cuando varios copropietarios de una casa la venden o son varios los compradores y además porque una misma persona puede tener el rol de las dos partes que intervienen en un contrato. Por ejemplo, cuando alguien celebra un contrato de locación como apoderado tanto del locador como del locatario. Por último, esta definición hace hincapié por un lado en el tema del consentimiento y por el otro en el aspecto patrimonial del contrato. En cuanto al primero, el consentimiento constituye un elemento esencial del contrato. En este sentido, podemos decir de que no hay contrato si no hay consentimiento. Y en cuanto al segundo, las obligaciones que emergen del contrato deben tener siempre contenido patrimonial, ¿sí? Cierto sentido económico. Con respecto a los caracteres del contrato, como ya dijimos, el contrato esencialmente es un acto jurídico. Esta es su naturaleza jurídica. Y como tal reviste los siguientes caracteres. En primer lugar es un acto entre vivos. En segundo lugar es bilateral, o sea requiere la voluntad de dos o más partes. Y además, como mencionamos anteriormente, es de carácter patrimonial. Vamos a ver ahora cómo podemos clasificar a los contratos. En primer lugar podemos hablar de contratos unilaterales o bilaterales. Decimos que un contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que la otra quede obligada. O sea, es un contrato que crea obligaciones solo para una de las partes, como es el caso de la donación, el depósito, comodato, fianza, etc. En cambio, cuando el contrato es bilateral, las partes se obligan de manera recíproca la una hacia la otra. Este sería el caso, por ejemplo, de la compraventa, la permuta, etc. En segundo lugar, los contratos pueden ser onerosos o gratuitos. Decimos que es oneroso cuando genera o crea ventajas o prestaciones que son recíprocas, son para ambas partes. Este es el caso, por ejemplo, de la permuta o de la locación, y en general podemos decir de que todos los contratos bilaterales son onerosos. Por el contrario, decimos que es gratuito cuando una de las partes recibe una prestación sin tener que dar nada a cambio, o sea, tiene una ventaja sin tener que generar una contraprestación. Este sería el caso, por ejemplo, de la donación, el comodato, etc. En tercer lugar, los contratos pueden ser aleatorios o conmutativos. En el primer caso, las ventajas o las pérdidas que se generen para una o ambas partes siempre dependen de un acontecimiento incierto. Por ejemplo, un contrato de juego de seguro. Tengan en cuenta que la palabra alea significa riesgo. Por el contrario, un contrato es conmutativo cuando las ventajas no dependen de un acontecimiento incierto, sino que están determinadas, son ciertas. Y acá podríamos mencionar, por ejemplo, la compraventa, la permuta, la locación, etc.
En cuarto lugar, los contratos pueden ser formales o no formales. Un contrato es formal cuando la ley le impone una determinada forma, por ejemplo a través de una escritura pública, mientras que es no formal cuando la ley no les impone una forma determinada. En este sentido, las partes pueden celebrarlo de la forma que quieran, ya sea de manera verbal o por escrito, por documento público o privado. Y acá podemos hacer mención a la permuta de muebles, locaciones, comodato, depósito, etc. Por último, los contratos pueden ser típicos, llamados también nominados, o atípicos, innominados. En el primer caso, la ley los regula especialmente, ya sea a través de este código o de leyes especiales, como por ejemplo la cesión de derechos, compraventa, locación, leasing. Mientras que en el segundo caso la ley no los regula, no están tipificados, por eso hablamos de contratos atípicos, y acá podríamos mencionar el contrato de hospedaje, de espectáculo, de garage, etc. Veamos ahora cuáles son los elementos del contrato. En líneas generales son ciertos requisitos que estos deben reunir y la doctrina los divide en tres grandes grupos. Tenemos a los esenciales, los naturales y los accidentales. Con respecto a los esenciales, son aquellos que necesariamente deben existir para que haya contrato. No pueden faltar porque son impuestos por ley y si alguno falta el contrato se considera inexistente o que no tiene valor. Estos son 5: el consentimiento, el objeto, la causa, la forma y la capacidad. En cuanto al consentimiento, ya hicimos referencia a este cuando definimos al contrato y dijimos que era un elemento esencial o indispensable para que el contrato exista. Podemos definirlo como la integración de voluntades de las partes tendiente a la celebración del mismo. Y está formado básicamente por dos actos jurídicos. Uno es la oferta y el otro la aceptación. En este sentido, el contrato queda concluido o consumado cuando el que hizo la oferta, el oferente o proponente, recibe del destinatario la aceptación. Con respecto al objeto, este es otro de los elementos esenciales del contrato y puede consistir en hechos o en bienes. Si bien el nuevo código no da una definición del mismo, sí establece los requisitos que debe reunir y dice que el objeto debe ser lícito, posible, material y jurídicamente, determinado, determinable, susceptible de tener valoración económica y corresponder a un interés de las partes aun cuando no sea patrimonial. Si los analizamos más en detalle, dijimos que en primer lugar el objeto debe ser lícito. ¿Qué significa esto? Que no puede estar prohibido por ley. En segundo lugar, el objeto tiene que ser posible de existir. Y acá hay que tener en claro que su imposibilidad anula el contrato. Y para que sea tal debe ser objetiva y absoluta, debe existir desde el momento que se lo celebra y además debe mantenerse. Además, el objeto del contrato tiene que estar claramente determinado, ser determinable, en otras palabras, ser susceptible de determinarse posteriormente, y esto porque no es posible obligar al contratante a algo que no sabe qué es. Tengan en cuenta que este código establece con claridad cuáles son los objetos prohibidos, o sea, aquellos hechos o bienes que no pueden ser objeto de contrato. Y en este sentido nos dice que son aquellos que están prohibidos por las leyes, los contrarios a la moral o las buenas costumbres y al orden público, los lesivos a los derechos ajenos e incluso a la dignidad humana y por último aquellos que son imposibles. Con respecto a la causa, este es uno de los elementos esenciales de los actos jurídicos y por ende de los contratos, y el código la define como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. Además, se establece que la integran aquellos motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto, ya sea de manera expresa o tácita, siempre y cuando sean esenciales para las partes. Tengan en cuenta que la causa es necesaria para que haya contrato y esta debe existir no solo al momento de su formación, sino también durante su celebración e incluso debe subsistir durante su ejecución. Por el contrario, si esta no existe o falta, es motivo para generar la nulidad, adecuación o extinción del mismo. Cabe aclarar que muchas veces en los contratos la causa no está expresada, pero la ley dice que se presume que existe, mientras que no se pruebe lo contrario.
Por último, el código dice que si en un acto jurídico o contrato se expresa una causa que es falsa, pero en realidad hay oculta otra causa que es verdadera, dicho acto o contrato será considerado como válido. Cabe aclarar que el código establece que el contrato es nulo si la causa en la que se apoya es ilícita, o sea, es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. En lo referente a la forma, podemos decir que es el medio, la manera por medio de las cuales las partes exteriorizan su voluntad o consentimiento para celebrar el contrato. Y en relación a esta, ya hemos visto que los contratos los podemos clasificar como formales o no formales de acuerdo a si la ley impone o no una determinada formalidad para realizarlos. El último de los elementos esenciales del contrato es la capacidad, la cual no vamos a explicar porque la vimos con anterioridad cuando analizamos los atributos de la persona. Con respecto a los elementos naturales y accidentales del contrato, a diferencia de los anteriores, no es indispensable que estén presentes, sino que en el caso de los primeros son aquellos que naturalmente se encuentran en el mismo, pero que las partes pueden dejar de lado a través de una cláusula expresa. Por el contrario, los segundos, los accidentales, son aquellos que normalmente no se encuentran en un contrato, pero las partes pueden incluir de manera voluntaria a través de una cláusula determinada. Vamos a abordar ahora el tema de la prueba de los contratos. Esta es especialmente importante cuando hay dudas o disputas acerca de que existe, y consiste básicamente en demostrar por las formas y los medios que la ley establece su existencia y alcance. En cuanto a los medios de prueba, a diferencia del Código de Vélez que enumeraba expresamente los medios para probarlo, ahora este nuevo código establece que en realidad el contrato se puede probar por todos los medios de prueba posibles, salvo que exista una disposición legal que establezca expresamente un medio de prueba determinado. Pero aclara que si bien puede probarse por todos los medios posibles, estos deben reunir dos requisitos. Por un lado, tienen que ser aptos para que el juez llegue a una convicción razonable y por el otro tienen que respetar las leyes procesales. Con respecto a los medios de prueba más comunes para probar los contratos, básicamente son 7. En primer lugar tenemos a los documentos, que son aquellos que representan la manifestación del pensamiento humano y pueden ser materiales o literales. Estos últimos, a diferencia de los materiales, se caracterizan por ser escritos y pueden estar firmados o no firmados. En segundo y en tercer lugar tenemos los instrumentos públicos y los instrumentos privados. ¿Pero qué diferencias básicas hay entre ellos? Bueno, en el caso de los primeros es indispensable la presencia de un oficial público y además no se requiere probar su autenticidad. En este sentido, la única limitación que pone el código es que cuando se trate de contratos en los que sea usual una determinada manera de instrumentarlos, no basta con probarlos exclusivamente con los mismos. Por el contrario, en los segundos no es necesario que medie un oficial público y su autenticidad debe ser probada generalmente mediante el reconocimiento de la firma de las partes. Con respecto a los testigos, como ya dijimos, este nuevo código establece que los contratos pueden ser probados por todos los medios posibles y obviamente dentro de estos medios se incluyen los testigos. En este sentido, la única limitación que pone el código es que cuando se trate de contratos en los que sea usual una determinada manera de instrumentarlos, no basta con probarlos exclusivamente con los mismos. En relación a la confesión de parte, que puede ser judicial o extrajudicial, esta fue siempre considerada uno de los medios de prueba más importantes por el hecho de ser eficaz y acabado, con la cual el juez puede dar por probados determinados hechos confesados sin necesidad de requerir otras pruebas. En cuanto al reconocimiento judicial, es un medio de prueba a través del cual es el juez el que interviene en forma directa y toma conocimiento de los hechos, de las cosas o lugares por sí mismo. Por último, las presunciones consisten en las consecuencias que un juez o la ley deducen a partir de un hecho conocido. En este sentido, estos encierran un razonamiento o conclusión del juez o de la ley por el cual, a partir de un determinado hecho, un indicio, estos pueden afirmar la existencia de un hecho desconocido, que es el que se quiere probar. Por ejemplo, la existencia o no de un contrato.
Con respecto a la extinción de los contratos, tengamos en cuenta que este término significa finalización o terminación. Acá podemos distinguir diferentes modos o formas de extinción. Dentro de la extinción normal tenemos el cumplimiento del mismo. Como ustedes saben, este es el modo natural o normal de extinción del contrato y se da cuando las partes han cumplido con sus obligaciones, con lo cual la finalidad del contrato desaparece y lógicamente este se extingue. Dentro de los modos anormales de extinción tenemos en primer lugar la rescisión bilateral o unilateral. Decimos que es bilateral cuando hay un acuerdo mutuo de las partes en rescindir el contrato, mientras que es unilateral cuando una sola de las partes es la que decide rescindirlo por su propia voluntad, siempre y cuando la ley o una cláusula del contrato se lo permita, frente al incumplimiento de la otra parte. Tengan en cuenta que en ambos casos los efectos de esta rescisión no son retroactivos, o sea, no modifican los efectos ya producidos, que son ciertos, sino que por el contrario son hacia adelante, hacia el futuro, o sea, a partir del momento de la comunicación de la rescisión. Y en el caso de la unilateral, es indispensable que la parte que decide rescindir comunique a la otra de manera fehaciente dicha decisión. Fehaciente significa que no deje lugar a dudas, con lo cual esta comunicación conviene que se haga con un medio que pueda ser probado posteriormente, por ejemplo a través de una carta documento o de un telegrama. En cuanto a la revocación, es similar a la rescisión unilateral en el sentido de que la extinción del contrato resulta de la voluntad de una de las partes. Pero la diferencia radica en que en este caso la extinción está fundada en una causa legal. Por ejemplo, un donante puede revocar una donación en el caso de ingratitud del donatario, en el caso de que el donatario atente contra la vida del donante. Cabe aclarar que al igual que la rescisión, los efectos de la revocación son hacia adelante, hacia el futuro, a partir de la comunicación que hace una de las partes a la otra. Y como ya dijimos, esa comunicación conviene que sea fehaciente y que se haga por un medio que pueda ser probado posteriormente. En lo referente a la resolución, es la extinción del contrato, pero retroactiva, hacia atrás, por la voluntad de una sola de las partes debido a un hecho posterior a su celebración al cual éstas o la ley le otorgan el efecto de extinguirlo. Al igual que en el caso anterior, la extinción del contrato se da por voluntad de una de las partes frente al incumplimiento de la otra, pero para que se dé la resolución, dicho incumplimiento debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Como dijimos, en la resolución los efectos no son hacia adelante o hacia el futuro, sino que son retroactivos entre las partes. En otras palabras, vuelve las cosas al estado en que estaban antes del contrato, pero quedan a salvo los derechos constituidos a favor de terceros. Acá también es indispensable que la parte que decide resolver el contrato comunique a la otra de manera fehaciente esta decisión y lo haga por algún medio que pueda ser probado posteriormente. En cuanto a la nulidad, en realidad más que una forma de extinción, se trata de una sanción impuesta por la ley que, como su nombre lo indica, declara nulo al contrato. Por último, en cuanto a la cláusula resolutoria, llamada también pacto comisorio o resolución por pacto comisorio, se trata de una cláusula por la cual el contratante puede pedir la resolución del contrato si la otra parte no cumple con sus obligaciones o prestaciones. Esta cláusula puede ser expresa o implícita. Decimos que es expresa cuando fue pactada expresamente por las partes y éstas la han establecido en el contrato. Por el contrario, decimos que es implícita en el caso opuesto, cuando, si bien no está establecida en el contrato, se aplica de manera directa por considerarse que implícitamente está ligada al mismo. Pero en este sentido, para que pueda aplicarse de manera implícita, la ley exige que se cumplan algunos presupuestos. En primer lugar, que el incumplimiento sea esencial. En segundo lugar, que el deudor esté en mora, la cual se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de su obligación. Y en tercer lugar, que el acreedor le haya exigido que cumpla, lo intime en un plazo no menor de 15 días, bajo el apercibimiento de resolver total o parcialmente el contrato.
Cabe aclarar que una de las diferencias más importantes entre la cláusula expresa e implícita es que en el primer caso la resolución del contrato surte efecto a partir del momento en que la parte interesada comunica a la incumplidora de forma fehaciente su voluntad de resolver. Por el contrario, en la implícita, una vez hecha dicha comunicación, se le da al incumplidor la posibilidad de cumplir en un plazo estipulado, luego del cual, si éste no cumple, se produce la resolución del contrato. Bueno, espero que se haya entendido. Como siempre les digo, cualquier duda o comentario me lo dejan en la caja de comentarios o en el aula virtual de normativa y nos vemos pronto en el próximo video tutorial. Chau, chau.